Hola amigos y amigas. Eh, a veces tenemos o hacemos cosas porque nos lo dice determinada costumbre o determinadas normas. Eh, pero muchas veces esas normas no están afincadas en la racionalidad. Y lo que puede pasar es que se transmite la irracionalidad de una generación a otra. Mm, Y nosotros la tomamos y la asumimos como algo que tiene sentido. Y realmente el sentido es una distorsión que hubo en un momento dado y no cumple ninguna función. Por eso cuando esté enfrente a algún tipo de, de costumbre, paradigma, norma, sería bueno preguntarse de dónde viene la norma, ¿no? Eh, por lo menos de alguna norma extraña. Bueno, les voy a decir, esto me puso a pensar a mí porque leí un relato, se lo voy a cortar mucho, sobre el gato sagrado y siglos, no sé, 100 años atrás, 200, no me acuerdo, pero en una escuela budista, un templo, un monasterio budista, el, el Buda principal, el monje principal, daba sus charlas en un lugar, ¿sí? Y todos los súbditos estaban ahí escuchándolo. Y el monje tenía una gran habilidad para hablar y decir cosas. Pero había un gato que molestaba mucho. Y ese gato que molestaba mucho se cruzaba por todas partes cuando el maestro hablaba. Entonces distraía. Entonces ataron al gato. Lo ataron. Cuando el maestro hablaba, el gato se ataba. ¿Sí? Y el maestro murió tempranamente, murió, y hubo otro maestro, y cuando el maestro empezó a hablar, volvieron a atar el gato. ¿Sí? Y eso se pasó de generación en generación, hasta que llegaba un momento en que eran otros gatos, se seguía metiendo otro gato siempre. La costumbre empezó a entenderse como si fuera una cuestión causal, como que hubiera una razón lógica, como que el gato tenía que ver con el ritual de lo que hablaba el maestro. Y fue asociado de una manera absolutamente eh, casual. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, muchas costumbres las repetimos y los convertimos en mandatos. Los tenemos que hacer, pero nunca nos preguntamos por qué. No me refiero a las normas donde hay de pasar un semáforo en rojo, no, las normas, no me refiero a las normas que afecten el equilibrio social o el bienestar de la gente, no. Me refiero a normas que hacemos, que inclusive son de nuestras familias. ¿Sí? Ahí me estaban diciendo que los pescados en una parte le cortan la cola y le cortan la cabeza. ¿Sí? Creo que es en el Vietnam, no sé dónde, no me acuerdo. Y, y lo meten en una paila, fríe, no sé. Lo que, y eso viene por la tradición, debido a que años atrás las pailas eran muy chiquitas y el pescado se salía de la paila, entonces se cortaba y se cortaba. Ahora tienen unas pailas enormes y siguen cortando el pescado así. ¿Sí? Entonces hay tradiciones buenas, costumbres muy bellas, y hay tradiciones que las repetimos como loros, sin saber cuál es el fundamento, además que nos los tomamos muy en serio, ¿no? Es decir, obviamente si uno va a un país desconocido, haz lo que vieres. Si ofende al japonés no sacarse los zapatos, te lo tienen que sacar. Eso es el respeto a las culturas. Pero en la vida personal, yo he conocido familias donde
tiempo atrás, donde se acostumbraba a que el que hablaba en la mesa era el papá. Y cualquiera que quería hablar en la mesa, en el momento de la comida, ¿no? Tenía que levantar la mano. Entonces el papá le daba la palabra. No se podía hacer. Y todo el mundo se adaptó a eso, se adaptaba a eso. Y a veces nos adaptamos a cosas que son absolutamente contrarias a la razón y que van en contra de uno mismo, porque no somos capaces de cuestionarlas. Tenemos miedo de cuestionarlas, que nos cuelguen un cartel que diga ciudadano rebelde, antisistema, qué sé yo, pero simplemente el conformismo lleva a que las personas no generen cambios, se resisten al cambio. Se genera lo que se llama la resistencia al cambio, porque el cambio duele, la transformación duele. Si tú tienes que pasar de un sistema A a un sistema B, este sistema A se tiene que desorganizar y es molesto y tiene que pasarse aquí y ya se reorganiza. A todo ese proceso lo llamamos crisis y la cura. La gente no va a buscar cura a la terapia, la gente va a buscar alivio. Sí. En otra conferencia más adelante hablaré en otra charla de YouTube hablaré de la evitación, del problema de la evitación. Entonces, normas, tradiciones que se repiten y se repiten y se vuelven un condicionamiento, ¿no? Es como el león, un perrito chiquito, traen un leoncito chiquito en África y el leoncito se va criando con el perro. Un perro no grande, normal, chiquito. Pero el perro lo muerde, le roba la leche, le jode la vida, lo lastima. Y el leoncito le tenía miedo al perro. Mucho miedo. El león fue creciendo y el perro lo seguía jodiendo igual. Hasta que el león se convirtió en eso, un león como el de la Golden Measure, ¿no? Así, donde la fiereza uno lo mira y ya le da pánico. Y en ese relato cuentan que el león estaba parado, imponiendo respeto, y veía que por allá adelante aparecía el perrito, y el perrito le ladraba, ¡guau! Y empezaba a correr y se orinaba el león. Podría haberlo sacado. ¿Qué pasó ahí? También hay tradiciones, entre comillas, tradiciones, que son condicionamientos, ¿sí? Que son aprendizajes, que nos quedamos en el pasado, que eso funcionó aquella vez, entonces le damos un sentido, ¿no? ¿Sí? Hay muchos casos de esos. Entonces, cuando ustedes estén a nivel personal, ¿sí?, en una situación donde una tradición cualquiera, en su casa, en el trabajo, no sé, pregúntense, ¿es lógico, es racional? ¿Por qué se hace? ¿De dónde viene esto, no? Porque después los grandes crecen, cuando el papá hablaba en la mesa, se hacen grandes y van con sus familias, ¿sí? Y los adultos todavía levantan la mano. Se creó, ¿sí?, un paradigma. Y el paradigma que se creó fue: el padre es el que decide quién habla. Y estos están con los hijitos al lado y la mujer. Y de pronto aparece algún rebelde, dice, y empieza a hablar sin que el papá le dé permiso. Y todo el mundo lo mira y dice: pero ¿cómo estás hablando sin que el papá el papá no te dio permiso? Es que yo no necesito permiso del papá para hablar. Y el papá agacha la cabeza y se siente un poco mal. Y el tipo empieza a hablar. Es un inconformista, en el buen sentido. ¿Sí?
Muchos de los paradigmas aparecen así, que terminamos haciendo las cosas y no sabemos por qué las estamos haciendo. Veía un experimento social que se hizo, creo que en los Estados Unidos, consistía en lo siguiente: una chica entraba a un consultorio, estaban todos los pacientes sentados, y de pronto suena un pito, ¡pip!, y se para toda la gente. Y la chica mira, no entiende nada. ¡Pip!, otro pito, y se sienta. Dijo, qué raro es esto. Esto es muy raro. A los 5 minutos, otra vez, ¡pip!, y se paró todo el mundo. Y la chica otra vez miró. Volvieron y se sentaron. ¡Pip!, tercer pito. Se pararon todos. Y ahí la chica empezó como a pararse. Será una costumbre aquí, será una cosa. Se paró. Y así. Y los pacientes fueron entrando de uno. Y los que habían separado, la chica se paraban. Hasta que llegó un momento en que la chica quedó sola. Tocaban el pito, ¿sí?, y la chica se paraba. Y después se sentaba. Y empezaron a llegar gente y se sentó. Todos eran investigadores los que entraron. Y, perdón, los primeros eran investigadores, estaban conciliados con la investigación. Y entonces empezó a llegar gente de verdad, gente que no era gente que trabajaba para la investigación, gente del común, ¿sí? Se sentó y tocaron el pito y ella se paró, ¡pip!, y se paró. Y todos la miraron. Entonces ella les dice, todo esto se ve en un video, ¿eh? Y ella les dice, es que aquí cuando toca el pito hay que pararse. Y entonces tocó el pito, se paró todo el mundo, se sentaron otra vez. Ella entró a la consulta, y los que se quedaron tocaban el pito y se paraban. Se transmitió de generación en generación algo que nadie sabía por qué carajo lo estaban haciendo. Hay un montón de ejemplos que son muy interesantes. Entonces, lo que te sugiero en esto es que revises, que tengas dudas, que preguntes, que no tragues entero y que generes un inconformismo saludable, ¿no? Bueno, ojalá te sirva. Chao.